llamitas encendidas, exclusiva, gracias a Tamiko. Hola, llamitas encendidas, disfruten la exclusiva. Hoy tenemos una historia curiosa que descubrimos revisando documentos de corte de Miami-Dade, y no fui yo, sino que ese es trabajo de Tamiko. Ella es la que hace las investigaciones en la corte. Y cuando vimos el expediente nos quedamos pensando, ¿cómo es posible que el certificado de matrimonio de una de las presentadoras más queridas de la televisión, de Univisión, del programa mañanero Despierta América, todavía tuviera el apellido de su ex esposo? Sí, estamos hablando de Francisca LaChapelle, ¿ok? Porque en el 2025 aparece un caso en la corte donde su esposo actual, Francesco Zampogna, pidieron algo muy específico: corregir su certificado de matrimonio. Pero cuando vimos el motivo, la historia se puso interesante. Así que hoy vamos a analizar el documento de corte. ¿Qué fue lo que cambiaron? ¿Y por qué esperaron tantos años? Y la gran pregunta: ¿por qué el certificado de matrimonio tenía el apellido de su ex esposo? ¿Listos? ¡Vamos! Todo empieza con un expediente abierto en la corte de Miami-Dade. El caso se titula básicamente como una petición para corregir un certificado de matrimonio. La petición fue presentada a finales de diciembre de 2025. Y aquí viene lo curioso. En el documento, la pareja explica que el certificado de matrimonio tiene un error. El nombre registrado en el documento decía Francisca Antonia LaChapelle. Pero él, el esposo de Francisca, solicitó que el registro se corrigiera para que dijera Francisca Antonia Méndez. El juez revisó la petición y ordenó oficialmente que el registro fuera corregido. Caso cerrado. Pero eso nos dejó con una pregunta inevitable: ¿por qué el certificado de matrimonio tenía el apellido LaChapelle? Y aquí es donde la historia se vuelve más interesante todavía. El apellido LaChapelle no es el apellido de nacimiento de Francisca. Pero lo más curioso es de que no entendemos por qué tenía todavía el apellido LaChapelle cuando en su certificado de divorcio, el juicio final de ese divorcio del señor LaChapelle decía de que ella automáticamente revertía esto y regresaba a Méndez, a su apellido de soltera, porque su nombre real es Francisca Antonia Méndez. Pero ¿por qué es que todavía tenía el apellido LaChapelle a finales del año 2025? Interesante, ¿no? El apellido LaChapelle viene de su primer matrimonio, cuando vivía en República Dominicana. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿quién llenó el formulario de matrimonio con Francesco con el apellido LaChapelle? Porque, como les digo, en el divorcio ella decidió mantener su apellido Méndez. Y cuando su carrera explotó a ganar Nuestra Belleza Latina, ya todo el mundo la conocía como Francisca LaChapelle. Ese nombre se convirtió en su identificación, su identidad mediática, su marca, su nombre artístico. Y por eso millones de personas todavía la conocemos así. En el 2019, Francisca se casó, ya saben ustedes, con Francesco Zampogna. La boda ocurrió en Florida, y les digo que ese es su registro oficial al gobierno, no la que hizo ella en República Dominicana. Pero cuando se registra el certificado de matrimonio,
El documento usa el nombre que ella utilizaba en ese momento, Francisca Antonia Lachapelle. Volvemos a la misma pregunta, ¿quién llenó ese documento? Aquí es donde aparece la curiosidad histórica, porque eso significa que legalmente su certificado de matrimonio tenía el apellido de su ex esposo, algo que probablemente muchas personas ni siquiera habían pensado, pero parece que a Francesco pues tampoco no le salía mucho en gracia eso. En el 2025 la pareja presenta una petición en la corte y hablo a finales del 2025. No es una demanda porque no hay conflicto. Simplemente Francesco pide que el certificado refleje el nombre legal correcto de Francisca. El juez revisa el caso y ordena cambiar la línea del certificado para que diga Francisca Antonia Méndez. ¿Cuánto pagó Francisco? Perdón, Francesco. ¿Cuánto pagó? Porque pagó, familia, dio billete, billullo. Pagó nada más y nada menos que $401. Esa es la tarifa estándar para abrir el caso civil. Y en cuestión de días, el expediente quedó cerrado. Pero aquí queda la pregunta más interesante. ¿Por qué esperar 6 años para hacer esa corrección? ¿Por qué creen ustedes? Hay varias posibilidades. Puede ser simplemente que ahora quisiera que sus documentos reflejaran su apellido real. Maybe. Puede ser. También puede ocurrir cuando abogados revisan documentos legales para mover billete, mover dinero, como propiedades, inversiones, trámites financieros, también de inmigración. Sin embargo, como ustedes saben, Francisca es ciudadana americana y ellos compraron su casa antes de diciembre. Otra razón, que cuando están comprando una propiedad o una inversión, que es lo que opino yo, o están haciendo trámites financieros y detectan que en un registro no coincide con el nombre legal, es un problema. Pero también hay una dimensión emocional que no podemos ignorar, que el apellido Lachapelle pertenece a una etapa pasada de la vida de Francisca. Y quizás ahora Francesco simplemente decidió cerrar el capítulo para Francisca, o sea, por Francisca. Esta historia también muestra algo que ocurre mucho con celebridades. Una cosa es el nombre artístico y otra cosa es el nombre legal. Pero como ustedes saben, ella ya no quiere ser Lachapelle. El público la conoce como Lachapelle porque así fue presentada. Pero legalmente ahora su certificado de matrimonio dice Francisca Antonia Méndez. Dos identidades distintas, una mediática y una legal. Al final, esta no es una historia de escándalo. Es una historia curiosa sobre identidad que deja más preguntas que respuestas, ¿verdad? Sobre cómo los nombres que nos hacen famosos a veces vienen de capítulos de la vida que ya queremos atrás, queremos cerrar, queremos dejarlos atrás. Y ahora la pregunta que les hago a ustedes, te hago a ti. ¿Debería Francisca seguir usando el apellido Lachapelle en televisión o debería adoptar su apellido real Méndez? Me encantaría saber tu opinión. Llamita bien encendida con mucho neón para comentar. Y si te gustan esas investigaciones con documentos reales, suscríbete porque aquí siempre hay algo interesante escondido en los expedientes. Recuerda eso siempre. Y aquí te puedes enterar. Nos vemos en el próximo.